Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el tema es imprescindible Barragán. En realidad yo estoy siguiendo la estela de los Pritzker, pero yo ya he hablado de Barragán e incluso he pormenorizado mucha de su obra. Creo que hablé de las Capuchinas, que para mí es maravillosa. Hay una serie de obras que me parecen imprescindibles. Las Capuchinas es un lugar que hace de las monjas capuchinas, donde el proyecto se lo hace gratis y encima pone dinero. Pero lo hace a lo largo de 7 años y el resultado es espectacular. Totalmente ha quedado yo qué sé, en la historia de la arquitectura porque es simplemente excepcional. Bueno, no sé, hoy os voy a hablar un poco por encima porque no quiero tampoco repetirme. Estoy siguiendo, solamente he ido de atrás adelante, solamente me falta Barragán y Philip Johnson y ya habré terminado con todos los Pritzker, porque me parecía muy interesante, hablar de determinados arquitectos, que algunos de ellos sí que he hablado, como por ejemplo Renzo Piano o Barragán, etcétera, porque me encantan, aparte de todo. Y bueno, hoy os voy a hacer pues un repasito así somero y tal, pero bueno, no por ello menos apasionado, porque simplemente, ay, ¿qué es allí? Simplemente este señor me encanta. O sea, yo pienso en la casa Gilardi y el árbol que hay, que es una jacaranda, que esto lo hace, os voy a hablar desde la visceralidad, luego os contaré un poquito su vida de manera ordenada. Esto lo hace, es como, lo hace con 80 años, lleva 10 años, tiene un Parkinson muy fuerte, lleva 10 años sin trabajar y lo hace porque se lo piden porque ya es un mito totalmente, se lo piden con muchísima pasión, se lo demandan, se lo imponen casi y él se aviene a hacerlo, por supuesto en México. Es como un homenaje a Frida Kahlo y a Rivera, su marido. Es un guiño a Diego Rivera y Frida Kahlo. No sé qué puedo decir, que esa casa es totalmente un desafío, porque el dueño quiere que permanezca el árbol, la jacaranda grande, y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Para mí este señor es como una especie de mezcla. Yo voy a mi ambulatorio, digo, los pilotis de Le Corbusier, o sea, un cemento, digo, hormigón armado con un redondel, digo, aquí está mi Barragán. O sea, Barragán lo han copiado hasta el infinito, pero es que además es muy original porque él es de Jalisco, digamos, pasa su infancia entre, digamos, sus padres son hacendados y pasa su infancia, digamos, entre su domicilio, el estudio y una finca, una hacienda grande que se llamaban Los Corrales. Entonces, bueno, él era buen jinete, etcétera, y todo eso le va a quedar una grandísima huella. Y después, cuando termina, él ha nacido en 1902, en 1925 termina ingeniería civil. Después, para él lo que le gusta es la arquitectura. Después intenta hacer unos cursos, no había en aquella época unos cursos de arquitectura, pero no le permiten ser arquitecto porque deja de existir o no sé qué demonio. Bueno, conclusión de las conclusiones, que es ingeniero civil, pero realmente trabaja como arquitecto. Bueno, no quiero ser caótica, voy a ver si os digo qué proyectos me chiflan. A mí me encantan los caballos, entonces el que él contemple los proyectos, el que los caballos puedan mojar la panza, como dicen en México, o puedan mojar las pezuñas, y además de eso que utilice, digamos, los colores que se utilizan en la arquitectura tradicional mexicana, unos colores chillones maravillosos combinados con una arquitectura limpia y sencilla. Pues yo creo que pasa como 2 o 3 etapas en su vida, digamos una especie de etapa de ascensión. Eso no me hagáis muchísimo caso. Digamos que viaja por Europa, le impacta muchísimo Marruecos y Andalucía, la Alhambra, etcétera, pero sobre todo Marruecos. Y después le impacta también Italia, lo que conoce, pero básicamente es Andalucía y Marruecos lo que le impacta. Después también rinde homenaje, ahora lo diré, en un proyecto suyo a San Gimignano y hace como una escultura con Matías Goeritz. Matías Goeritz estuvo en España en la posguerra y formó el grupo Altamira, y después no me acuerdo, pasó algo que le aconsejaron que se fuera del país y se fue, pero él era buen artista y buena persona, y entonces se puso a trabajar con él porque nuestro Barragán, Luis Barragán Morfín, es que me suena morfina, Morfín, digamos, va a tener un asociado en lo que es su despacho. Él va a hacer de, ¿cómo se dice?
de promotor, o sea, va a comprar tierra, va a construir, etcétera, va a poner unas pautas en una urbanización que va a generar él unas pautas en las cuales había que, eso lo he conocido también aquí, había que respetar un terreno, un tipo de construcción y tal, y en los años 50 ya había 50 casas y solamente él había hecho 6 proyectos y se habían respetado 6 proyectos porque es una zona que está llena de lava y él cuando, digamos, organiza urbanísticamente esa urbanización, lo hace respetando las vías de lava, etcétera. Él tiene muchísima fascinación por la lava, a mí también me chifla, pero después la gente hizo de su capa un sallo y se mantiene, o sea, siguen existiendo pocas de esas casas que realmente se atuvieron a lo que él quería que fuera la organización, que era respetar las vetas de lava, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué más puedo deciros de mi visceralidad? Que está La Fuente de los Amantes, que se hace en 1964, que es un proyecto realmente es dentro de un club del municipio. Este es mi perro que está haciendo maldades, de Antizapán, en el Estado de México. Bueno, que realmente es un dedicado a los amantes del caballo, por eso a mí me gustan tanto, no tengo caballo, pero me chiflan. Bueno, que él es que realmente es una especie de intervención mayor que está dedicado al mismo proyecto de la cuadra de San Cristóbal, que son, tengo que hacer así porque está detrás la chuleta y no la veo. Es que de algunas cosas no me acuerdo, o sea, me acuerdo visualmente cómo son porque me fascina muchísimo. Por un lado lo hacen en las cuadras de San Cristóbal y después lo hacen en la casa Eggstrom, porque he de deciros que él empieza trabajando por un abogado que no me acuerdo ahora cómo se llama. Él no solamente hace de promotor, los cual, digamos, porque quería tener cierta libertad económica para coger los proyectos que le interesaran y otros que no le interesaran no, sino que también, digamos, remodela casa de gente prominente en México. Pero él tiene muchísima fascinación, él le ha creado muchísima huella lo que han sido su hacienda de Corrales, donde una gran hacienda en Jalisco, donde él ha pasado la infancia y donde todo el mundo iba a caballo, y entonces tiene muy en cuenta, y entonces él es una mezcla, digamos, por supuesto tiene un discurso propio, pero tiene una grandísima influencia, digamos, del sur de España, del norte de Marruecos, pero a su vez también de Le Corbusier, de Jeanneret, que conoce cuando viene a Europa. Y no sé, después tiene una segunda fase en Estados Unidos de paisajismo. Y después tiene una tercera fase que es en los años 60, de estructuralismo, porque ya sabéis que los 60 son una época de Francia, del estructuralismo, la semiótica, etcétera, etcétera, Roland Barthes, etcétera. Y todo eso está también aplicado a la arquitectura y tiene muchísimo éxito. He de deciros que este señor no es mal conocido, hasta que en 1976, o sea, lo conocían los arquitectos dentro de lo que es la profesión y quizá en Estados Unidos y tal, pero en 1976 el MoMA le hace una exposición y pues ya lo conoce todo el mundo. Y en el año 80, me parece que le dan el Pritzker, o en el 83, no me acuerdo, 81, 82, le dan el Pritzker, se lo dan primero a Philip Jones y después se lo dan a él, y dicen que es porque es un poeta de la arquitectura. A mí también me lo parece un poeta totalmente. Bueno, yo qué sé, él utiliza muchísimo la geometría, utiliza muchísimo el color, utiliza muchísimo el agua. Ya sabéis que en el sur de España, si no sabéis, os lo digo yo porque es una frase mía que es como un latiguillo, en el sur tenemos la tradición del Generalife, los estanques de agua que son, ya sabéis que los musulmanes que vinieron a España fueron el nexo de unión entre, son las teorías de Pyrens, entre Oriente y Occidente. Ellos trajeron ellos son, digamos, los conservadores los conservadores y rehabilitadores, actualizadores de las traducciones clásicas de Grecia y Roma, y a su vez traen, digamos, el progreso del aprovechamiento de los bienes escasos, del creciente fértil, y sobre todo de los nabateos, que después se traducirá en los bárbaros,
cuya etimología después deriva en bereber, que realmente es bárbarus, pero los nabateos realmente eran gente muy avanzada para su tiempo, que cuando llegaron por eso tienen la tradición de la ropa de los bereber es diferente a Marruecos, no es africana, es oriental, está llena de monedas, etcétera. Ellos vienen de la zona de Petra, vienen de crecientes fértiles, y eran, cuando llegaron al norte de África, ellos eran el progreso y los otros estaban como en la edad de piedra. Bueno, que me enrollo con los nabateos. Voy a seguir. Que él tiene muchísima fascinación por los colores, ¿cómo se llama? Fuertes e intensos, como el óxido de hierro, almagre, y determinados colores que utilizan los indígenas mexicanos. Tiene también un grandísimo don para la jardinería, y lo que hace es utilizar plantas grasientas como cactus, etcétera, que es lo que pega al entorno. Utiliza, como he dicho, el agua, tiene una distribución espacial muy particular, utiliza la geometría, y bueno, en el caso de las capuchinas, como os conté la otra vez que hablé de Barragán, realmente hace un uso de la luz y el espacio, que es el soporte del arte del siglo XX, lo cual es simplemente excepcional. ¿Qué más puedo deciros? Porque me encanta su casa propia, que además tiene el buen gusto, lo hace, yo qué sé, hace como juegos de luces y sombras. Y la escalera no utiliza, me parece que son 300 metros cuadrados, todavía se puede visitar en la actualidad, y también se utiliza en determinadas zonas como para exposiciones. Las escaleras no tienen baranda ni tienen nada, están integradas en lo que es bueno, y utiliza muchísimo las claraboyas, los juegos de luces y sombras, los planos de luz. Después tiene otra, os estoy hablando de lo que me resulta visceral. ¿Cómo se llama? Las torres satélites, eso me parece que lo hizo en los años 60, no, en el 58, en una zona, porque ahora lo contaré. Él, digamos, su padre muere en un momento determinado y tiene que estar en Jalisco organizando los negocios de la familia, haciendo la gestión, el gestor, ¿no? Pero en un momento determinado, cuando todo eso lo ha ordenado para que su madre y su familia, todo siga funcionando igual, él tiene 3 hermanos y 3 hermanas, pero es el que hace de gestor. O sea, tiene 6 hermanos más. Él se viene a México, Distrito Federal, o sea, a la capital. Y entonces allí trabaja con Ferreras, que es su, digamos, socio del estudio, y trabaja también con Matías Goerich, que ha salido de España, del grupo Altamira. No me acuerdo por qué razón le aconsejaron que saliera del país, sí o sí, en plena posguerra. Y digamos, lo que hicieron, porque la gente que lo quería lo mandaron con este señor, y entonces entre los dos, digamos, hacen proyectos, o sea, eso es como su equipo, ¿no? Y entonces hacen como una escultura que se llama Proyecto Ciudad en 1958, cuando está expandiéndose, están, digamos, afuera de la ciudad, ahora se quedaron en el centro de la ciudad, y hace como si dijéramos unas torres triangulares, que son algunas que tienen más de 52 metros, y lo hace con Matías Goerich, y bueno, pues eso son una preciosidad y son súper bonitas. Antes me parecen que tenían otros colores, pero ahora le han dado, me imagino que los arquitectos municipales y tal, le han dado color almagre y todo esto, y se han quedado preciosísimas, y ya os digo que son bastante altas. Es un homenaje que hace a San Gimignano. Quien conozca a San Gimignano en Italia sabrá que son unas torres medievales, y antes en el medievo se peleaban de torre a torre y esto es una preciosidad, es un pueblo lleno de torres medievales que además se conserva. Son como, realmente lo que hace es una construcción hueca, y bueno, no sé qué más deciros. Ahora voy a contar un poco su vida realmente, porque realmente para entender el estilo arquitectónico mexicano del siglo XXI hay que pasar por Barragán, porque si no, no se comprende. O sea, hizo un discurso propio. Es de deciros que después de esa exposición que he dicho del MoMA de Nueva York del 1976, Barragán de pronto se convierte en una explosión y se pone de moda por todo el mundo, porque en realidad no era tan conocido. Es imprescindible conocer la obra de Luis Barragán. Sabéis que
en castellano antiguo, barraganía, era cuando dos personas vivían juntas sin que el cura lo hubiera bendecido, ¿no? Y entonces decían, estos son los barraganes, o sea, que viven juntos el amor, pero no están bendecidos por Dios. Y me hace mucha gracia su apellido. Seguramente allí no lo saben. Bueno, él, mientras que digamos triunfa el brutalismo dentro de lo que es la arquitectura en ese momento, Barragán, digamos, la obra de Barragán va totalmente, destaca por el uso de la luz y el color. Él toma el color de los indígenas, que es un color muy intenso. Casi toda América tiene ese punto, ¿no? De color así muy intenso, almagrera. De alguna forma, también en las costas mediterráneas, ya sea al norte de África, ya sea Italia, ya sea España, incluso mi ciudad, los pescadores podían divisar sus casas porque se pintaban de colores muy chillones. Eran casas modestas, pero estaban muy repintadas, ¿no? Y entonces lo pintaban realmente con lo que había, o sea, ocre, azulete, que es el añil, o sea, determinados colores, yo que sé, amarillo, cadmio, o sea, determinados colores que ellos iban con los barcos y sabían perfectamente sus casas donde estaban. Y eso es igual en Italia, en Grecia, porque realmente lo que hacían era machacar el pigmento, que no tenían nada más que ir al monte y machacarlo y repintar en la casa. Y entonces eran colores también, como pasa aquí, colores muy, muy intensos. Él le da muchísima importancia a los espacios exteriores, desde las casas de las caballerizas hasta... Se me ha olvidado deciros que cuando construye su casa, el proyecto de su casa, que ahora mismo es un museo y se puede visitar, él es muy respetuoso, aunque la casa que hace es icónica, él es muy respetuoso porque alrededor tiene casas de trabajadores y entonces su casa desde fuera la hace según el contexto, no es una cosa distinta, sino para no sobresalir sigue el contexto de todas las casas de los trabajadores. Por dentro hace de mangas capirotes, totalmente diferente. Bueno, él ayuda a dar forma a la arquitectura mexicana de hoy. Él realmente es Luis Ramiro Barragán con Morfín, que sale en Morfina. Nace el 9 de marzo de 1902 y muere, o sea, en Guadalajara. Él es de Jalisco y es de familia católica, de familia muy pudiente. Muere en el 88, pero en el 88 antes ha tenido el Pritzker, el segundo Pritzker, porque todo el mundo sabe que es un buenísimo arquitecto, pero cuando va a recogerlo se le nota que está ya muy castigado por el Parkinson que padece hace tiempo y realmente llega a vivir 86 años, pero los últimos años de su vida tenía una carencia de calidad de vida. Bueno, él es de familia muy católica, muy acomodada, él pertenece como a una aristocracia rural. Pero bueno, estaba educado como toda la High Society, estaba educado en muchísima sobriedad y él hace la carrera de Ingeniería Civil, que en España sería ingeniero de caminos, puertos y canales, aproximadamente, la traducción, ¿no? Porque en Estados Unidos también se dice ingeniero superior civil, ¿no? Y bueno, en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, que en aquella época no había arquitectura, pero después hace unos cursos para tener arquitectura, pero después de terminado esos cursos le dicen que no le dan porque han quitado el título y no sé qué historia. Bueno, conclusión, que el hombre pues pasó ya del tema y se gradúa en 1923. Su pasión por la arquitectura florece tras un viaje que hace a Europa en 1925. Madre mía, qué poderío económico para mandar el niño recién graduado viajando por toda Europa. Los padres tenían dinero, está claro. Y Barragán pasa los siguientes 2 años viajando por el viejo continente, visitando desde la Alhambra, Marruecos, las villas de la costa italiana y queda fascinado totalmente por los jardines que visita. Es lo que se me ha olvidado deciros antes que empezaba a explicarlo, porque soy una atropellada, es que realmente el equivalente a las chimeneas escandinavas son nuestros estanques del sur, ¿no?
que la gente se hace aquí chimenea, no sé por qué, porque las temperaturas no son para chimeneas, ¿no? El estanque da muchísima paz de espíritu, tiene realmente la Alhambra era una casa de un príncipe judío, porque Granada era Garnata Yahur, Granada la de los judíos, que se hace cuando se conquista Córdoba, digamos, a reflujo, a rebufo de la conquista de Córdoba, porque Córdoba es muchísimo más antigua, etcétera. Y realmente los nazaríes no eran reyes como tales, sino que eran, ¿cómo se dice?, generales, que en un momento determinado huyen de los cristianos y entonces crean lo que es la monarquía nazarí, que después llega a tener un esplendor y a ser bastante boyante económicamente, porque tenían una agricultura que, como he dicho, traían del creciente fértil y era muy cuidadosa con los bienes, o sea, los recursos escasos, iba a decir los bienes escasos, pues casi, los recursos escasos como en el caso del agua. Aquí hay buena temperatura en mi tierra, estamos a 3 horas de África, pero no tenemos agua. O sea, sí que hay agua porque hay unas montañas muy altas y muchísimas sierras, pero este agua se filtra cuando baja al desierto y entonces ellos crearon muchísimos aljibes. Quien conozca Petra sabe lo que estoy diciendo. Crearon también ramificaciones en las montañas para que eso fueran, digamos, cuando llueve, porque aquí hay lluvias tipo los monzones, no tanto, pero a lo mejor se pasa 4 días lloviendo y no llueven 2 años, ¿no? Y entonces los nabateos, con sus tradiciones de aprovechar bien el agua, pues crearon acequias, crearon azudes, en fin, favorecieron una agricultura maravillosa que cuando es conquistada por los castellanos realmente lo destruyen para hacer cañadas reales y meternos los borregos que después malvenden la lana a Holanda, que les vende a su vez los productos manufacturados y se los cobra a base de bien. Pero aquí fundieron una agricultura que era esplendorosa y que ahora ha vuelto a ser esplendorosa siguiendo esas tradiciones antiguas y la destruyeron por nada y quemaron bibliotecas, etcétera. Bueno, sigo. Él, digamos, en la etapa más funcional, que está en Nueva York, conoce la arquitectura de paisaje y se hace un arquitecto paisajista también. O sea, eso se lo añade, digamos, a su bagaje, su buen gusto y a su buena manera Y esa es como una etapa más funcional que pasa a partir de los años como más bien 40 Estados Unidos. Y después ya os he dicho que pasa una tercera etapa que es más estructuralista, más influenciada por todo lo que está pasando en Francia, etcétera. Y bueno, en Francia conoce a Charles-Édouard Jeanneret, que es más conocido como Le Corbusier. Le emociona muchísimo porque es un urbanista suizo y uno de los más grandes exponentes de la arquitectura del siglo XX, modernista. Y bueno, inspirado por su aprendizaje en Europa, Barragán regresa a Guadalajara, donde realiza diferentes... El padre me parece que muere en 1930, entonces ahí pues, muere joven y tienen que hacer como una especie de zafarrancho de combate porque cuenta con muchos bienes, pero el padre era un gestor maravilloso, entonces él se tiene que ocupar, como he dicho antes, de todos estos temas. Y él, cuando puede, ya se escapa a México, Distrito Federal, a la capital, y entonces empieza, sus primeros proyectos son de remodelar viviendas de gente importante de la ciudad, que la primera es la de Emiliano Robles León, que es un abogado importante de renombre de la ciudad. En 1930 se ve obligado a ocuparse de los negocios del padre y entonces de los negocios familiares y tiene otra vez que volver a Jalisco tras la muerte de su padre en 1930, como he dicho. Y 6 años después se vuelve a instalar en la colonia Tacubaya y de ahí en un pequeño terreno que construye su casa, que hoy es el museo tan conocidísimo, que es simplemente una preciosidad. Y lo recomiendo quien vaya a verlo. Estuve viendo Toyo Ito y Sejima, que también fueron a ver la casa de este señor, su casa personal, que sigue en pie y es una preciosidad. Ya digo que por fuera respeta totalmente a la casa de los trabajadores que hay alrededor, el contexto, que son muy respetuosos, y los Prits, que son muy mirados para eso, pero el interior no tiene nada que ver. Bueno, que remodela muchísimas casas y dedica buena parte de su carrera al desarrollo inmobiliario, hace de promotor para tener cierta holgura económica y no tener que depender de las tiranías de los encargos. Así puede permitirse el lujo de aceptar los encargos que le interesen y los que no, no. Y bueno, que él crea un proyecto urbanístico de Jardines del Pedregal, que
como he dicho, de San Ángel, que ubicado al sur de la Ciudad de México, con su diseño de jardines, porque ya he dicho que él se vuelve un arquitecto de jardines, de paisajista, que ahora está tan de moda, territorio y paisaje, porque es que, bueno, están de moda los arquitectos porque ellos no han perdido la funcionalidad, todavía seguimos necesitando casas para vivir. Bueno, con su diseño de jardines, esta promoción que hace, hace unas normas de construcción que después la gente se las va a pasar. Él busca proteger el paisaje y celebra la belleza de las piedras volcánicas que hay allí en la zona. Y entonces, él establece la ubicación, o sea, el trazado de las calles, el urbanismo, en función de las vetas que hay de lava. Ya hemos visto que las Capuchinas ha hecho como una pila, un estanque gigante de lava, que es una preciosidad. Él está muy involucrado en la creación y fraccionamiento de lomas verdes y de diversas construcciones en el municipio de Antipazán de Zaragoza. Me hace una gracia los nombres de allí, Zaragoza, Guadalajara. Y yo, claro, asocio a Zaragoza, España, Guadalajara, España, pero hace 500 años que son otra cosa. Adiós, gracias. Y bueno, él pasa desapercibido en sus proyectos a otros países, pero Barragán se eleva a la fama internacional, como he dicho antes, en 1976, cuando el MoMA hace una obra de él totalmente dedicada a él, y hace una, ¿cómo se dice? Bueno, esto, catálogo razonado. Aunque se critica bastante porque es una visión muy particular que hacen de Barragán. Barragán es eso y mucho más, pero bueno, aquello es como un altavoz, tened en cuenta que el MoMA es como un altavoz estéreo, que realmente a partir de ahí todo el mundo sabe quién es Barragán. Y bueno, hacen una exposición de su obra. Y en 1980 Barragán recibe el Pritzker, él muere 8 años después, y para entonces su enfermedad de Parkinson está muy avanzada y su calidad de vida muy afectada. En 1988, con 86 años, muere en su casa de Tacubaya el 22 de noviembre, aunque su fachada es austera y podría pasar por ser una casa de un trabajador en medio de un barrio de trabajadores. El interior de la casa es totalmente fascinante y de muy buen gusto. Esconde un verdadero tesoro arquitectónico. Construido en 1948, de 1161 metros. A mí me pasman las casas de América, que son gigantescas. Aquí los suecos viven en 40 metros cuadrados y después te pones a ver las casas de Estados Unidos, 7 cuartos de baño, 5, o los programas esos que hay de casas de 400 metros cuadrados. Es que tuvimos un hijo, se nos quedó pequeña la casa. Digo yo, 400 metros cuadrados, si eso puede vivir aquí un pueblo casi. Las casas en América, qué alegría. Bueno, después sin embargo tienen la universidad carísima, que aquí es prácticamente gratuita, en fin, y los médicos carísimos también, que aquí también es prácticamente gratuito. O sea, alucino de los saltos que hay culturales. Bueno, la casa está hecha de hormigón armado, representa una mezcla de estilos arquitectónicos con influencias tanto modernistas como tradicionales mexicanos. Cómo no. Destaca muchísimo el uso de la luz natural, tiene muchísimas claraboyas, utiliza la geometría, la luz en la sombra, colores puros, escalinata. Ya lo he dicho que utiliza muchísimo la almagrera y que eso también se utilizaba en la antigüedad en Europa. Él se queda muy fascinado con Marruecos. Y hay escaleras sin baranda. En 2004 la UNESCO reconoce la trascendencia internacional de esta casa, de esta estructura, y la incluye dentro de lo que es el patrimonio mundial. Hoy en día es un estudio que puede ser visitado como un museo. Y bueno, que se realizan también exposiciones. Esta casa se hace con ayuda de Matías Goeritz, como he dicho, junto a las torres satélites, que también la hace con Matías Goeritz, que son esculturas a gran escala, y bueno, con una altura, como he dicho antes, entre 52 y 30 metros, de colores que marcan la entrada de la ciudad satélite, que antes estaba totalmente a la salida de la capital, México, Distrito Federal, y que ahora se ha convertido en algo totalmente céntrico. Y bueno, en 1958 se inauguran esas estructuras, como he hablado, que originalmente están pintadas en blanco, pero que ahora mismo tienen los colores característicos de Barragán, como almagrera, azulete, azul añil, etc. Y es un homenaje que hace Barragán a las torres de San Gimignano. En 1976 es cuando se pintan de los colores actuales, que son 2 blancos, una roja y otra amarilla y una azul. Y realmente es un guiño a los colores que él le da a toda su obra.
Y bueno, espero que os haya gustado, no quiero seguir entreteniendo, esto es simplemente un homenaje al que fue un Pritzker, al que fue alguien excepcional y que me sigue apasionando las cosas que hace y que tuvo muchísima repercusión en la arquitectura del siglo XX y en el XXI. Hasta mañana.